Una noche tranquila en la morgue del hospital. El tipo de noche en la que todo parecía seguir su curso sin sobresaltos, con la luz tenue de los fluorescentes lanzando sombras largas sobre las paredes frías. Carlos Laín, médico forense de turno, se encontraba solo en la sala de autopsias. El cansancio lo había invadido durante las últimas horas, pero el trabajo seguía adelante. Frente a él, en la mesa de acero inoxidable, yacía una mujer desconocida. No había ningún informe detallado sobre su identidad, solo el nombre de la calle donde la encontraron. Un callejón oscuro en las afueras de Madrid. Nadie sabía quién era. Solo su cadáver había llegado. La policía había reportado que sus ojos estaban vacíos, sin vida, sin un ápice de reconocimiento. Con una respiración profunda, Laín comenzó el procedimiento habitual. Abrir el abdomen, examinar los órganos, buscar signos de lesiones o enfermedades. No había señales de golpes evidentes, nada que indicara una causa de muerte clara. Sus manos se movían de manera automática, tan acostumbradas a estos procedimientos que ya no necesitaba pensar. Sin embargo, cuando llegó al pecho, notó algo muy extraño. Mientras retiraba la piel del área torácica, se dio cuenta de que había cicatrices finas, 5 de ellas perfectamente alineadas, como si alguien hubiera hecho marcas deliberadas en su piel. Parecían antiguas, pero no del todo cicatrizadas, como si el cuerpo hubiera intentado curarse, pero algo le hubiera detenido. Algo raro, demasiado perfecto, como si el daño no hubiera sido accidental. Laín frunció el ceño. No era normal. Abrió con cuidado el tórax, preparándose para examinar los pulmones y el corazón. Al hacerlo, una extraña sensación de frío lo recorrió. El aire en la morgue se volvió más denso, más pesado. Un escalofrío le subió por la columna, pero intentó ignorarlo. Esto no era nada que no pudiera manejar. Mientras cortaba el corazón, algo cayó al suelo. Un pequeño objeto metálico, algo que brillaba en la penumbra de la morgue. Una pequeña cápsula parecía sellada, como un mensaje en el frasco. Lai se agachó para recogerla, su mente ya comenzando a hacer conjeturas. ¿Qué cojones era eso? De repente, un ruido extraño rompió la quietud. Un crujido bajo, casi inaudible. Laín levantó la mirada hacia el cadáver, que parecía haber cambiado de posición. Algo en la mesa se movió con un leve suspiro, un movimiento sutil que solo un ojo entrenado podría notar. Pero en ese instante, Laín no podía apartar la mirada. La cabeza de la mujer, que antes estaba inclinada hacia un lado, ahora estaba erguida, mirando directamente hacia él. Un sudor frío empezó a recorrer su frente. No era posible. El rigor mortis ya había avanzado demasiado. Los músculos deberían haber estado rígidos. No debía moverse. La dejó la cápsula de lado y se acercó, sin poder creer lo que veía. Sus ojos no podían apartarse de los ojos de la mujer, ahora abiertos, vacíos. Pero había algo en ellos, un brillo extraño. Un parpadeo casi imperceptible que le heló la sangre. No puede ser, murmuró para sí mismo, tratando de convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Pero algo no estaba bien. Desesperado por encontrar una razón científica para lo que estaba sucediendo, Laín tomó su lupa y comenzó a examinar más de cerca las cicatrices. Al tocarlas, un grito sordo retumbó en sus oídos. La cápsula que había encontrado en el suelo se abrió sola, derramando una especie de líquido negro, espeso, que comenzó a esparcirse por la mesa. La dio un paso atrás, confundido y aterrado. El líquido parecía vivo. Se movía de forma autónoma, como si tuviera voluntad propia. Intentó apartarlo, pero el líquido lo rodeó.
y lo sintió helado en sus manos, como si lo absorbiera. En ese momento, los ojos de la mujer comenzaron a moverse, siguiendo sus movimientos. No era un reflejo. Era como si estuviera observando, esperando algo. La sensación de ser observado lo invadió por completo. La presencia de la mujer se volvió palpable, como si estuviera ahí con él en la misma habitación. Lain no pudo soportarlo más. Corrió hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, la luz de la morgue comenzó a parpadear, como si fuera a apagarse. Un susurro bajo, incomprensible, llenó la sala. Él pudo jurar que escuchaba una voz que le hablaba, desde el fondo de su propia cabeza. «No te vayas». Giró hacia el cadáver, y allí estaba. Ya no estaba en la mesa. Estaba de pie, con los ojos completamente abiertos, mirándolo. Lain se desplomó. Cuando la policía llegó, encontró la morgue en completo silencio. El cuerpo de la mujer ya no estaba allí, y sobre la mesa de autopsias, una nota escrita con sangre decía: «No me he ido». El informe forense sobre el caso nunca fue entregado, y Lain nunca fue encontrado. Era una noche común y corriente. Las horas pasaban lentamente en la morgue del hospital. La atmósfera estaba impregnada de un frío inconfundible, como si el aire mismo se negara a calentar. María Reyes, forense de turno, había pasado años trabajando en ese lugar, desensibilizándose poco a poco a lo macabro. Las muertes, los cuerpos, las historias truncas de personas que jamás volverían a ser recordadas más allá de un informe, se habían convertido en algo rutinario. Sin embargo, esa noche algo diferente estaba por pasar. María lo sentía, aunque no lograba entender por qué. Era un presentimiento incómodo, como si algo estuviera fuera del lugar. Se encontraba sola en la morgue. La noche estaba en su apogeo y el único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado, que apenas podía mitigar la sensación de claustrofobia. La primera autopsia de la noche no debería haber costado tanto trabajo. El cadáver de una joven encontrado en un apartamento con signos de asfixia. Nada fuera de lo común. Sin embargo, mientras comenzaba a cortar la piel, notó algo extraño. Un leve crujido proveniente de las costillas, como si algo estuviera interiormente roto. Pero eso no fue lo más desconcertante. Lo que la dejó paralizada fue la mirada. Aunque los ojos del cadáver estaban sellados por la rigidez post-mortem, cuando María retiró la capa del cráneo notó que no estaba vacía. Había algo extraño dentro. Un revestimiento grisáceo cubría la parte interna del cráneo, como si algo hubiera crecido ahí. María sintió una corriente fría recorrer su espina dorsal. Nunca había visto algo como eso. Un organismo extraño, algo completamente ajeno al cuerpo humano. Pero lo que más la perturbó fue que, al observar la cavidad del cráneo, sintió que algo la observaba. Con una sacudida apartó la mirada. No podía ser. No podía dejarse llevar por su imaginación. Se recobró rápidamente y siguió con la autopsia, pero la incomodidad persistía. En el aire flotaba una sensación de presencia. No estaba sola, al menos no en ese momento. Mientras continuaba con el procedimiento, el cuerpo, que debería haberse mantenido inmóvil, parecía volverse cada vez más pesado. Cada corte se sentía más resistente, como si el cadáver estuviera haciéndole frente. La joven había sido asfixiada, pero cuando María llegó al cuello, notó algo aún más espantoso.
Unos hilos de un material fibroso salían de las vías respiratorias, como si fueran raíces que se enredaban en su tráquea. Al tirar de ellos, no solo hubo resistencia, sino que algo tiró de vuelta, como si el cadáver intentara mantener esos hilos dentro de sí. Aterrada, María comenzó a rasgar con más fuerza, temiendo lo que pudiera encontrar. Fue entonces cuando el sonido se hizo más evidente. Un ronco susurro proveniente del cadáver. Un sonido apenas audible, como si alguien hubiera estado hablando, pero tan bajo que solo podían escucharlo cuando la morgue se sumía en el más absoluto silencio. El frío en la habitación aumentó de inmediato y el aire se volvió más denso. La luz de los fluorescentes titiló, como si fuera a apagarse. Miró a su alrededor y por un segundo creyó ver una silueta tenue al fondo de la morgue, cerca de las gavetas donde se almacenaban los cuerpos. Parpadeó y la figura desapareció. Pensó que era su mente jugando trucos, que estaba agotada. Pero cuando giró de nuevo hacia el cadáver, vio que la boca de la joven estaba entreabierta, como si algo intentara escapar de su interior. Y entonces sucedió. El cadáver se movió lentamente, como si estuviera despertando de un largo sueño. Las manos de la joven se alzaron hacia el techo y su torso se elevó ligeramente de la mesa. María se congeló en su lugar, el terror recorriéndole cada fibra de su cuerpo. Las raíces, esas horribles fibras, se alargaron y estiraron a través del cuello y la cabeza del cadáver como si estuviera buscando algo en el aire. «¡No!», gritó María, dando un paso atrás. Pero no importó. El cuerpo no se detenía. Se alzó con más fuerza y las fibras que emergían de su cuerpo comenzaron a vibrar en el aire, como si estuvieran vivas. El cadáver de la joven parecía estar buscando algo fuera de sí mismo. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, la silueta que había visto al fondo de la morgue apareció de nuevo. Esta vez mucho más cerca. Era más alta, con una forma indistinta, como si no tuviera rostro. La sombra parecía absorber la luz, difusa y sólida al mismo tiempo. Y detrás de esa figura, en los rincones oscuros de la morgue, más formas comenzaron a emerger. María no podía moverse. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sintió que el aire en la morgue la rodeaba, que se volvía cada vez más denso, hasta casi no poder respirar. Con un esfuerzo desesperado, intentó correr hacia la puerta, pero sus piernas no respondieron. El pánico la dominaba por completo. Cuando la puerta finalmente se cerró de golpe tras de ella, el eco resonó por toda la morgue. Fuera, en el pasillo, la luz seguía titilando, pero en el interior, la morgue permaneció en total oscuridad. Al día siguiente, el cadáver de la joven fue encontrado de nuevo en su mesa, sin alteraciones. María nunca más apareció en el hospital. Pero los informes que siguieron después de su desaparición indicaron algo aún más extraño. Todos los cadáveres de la morgue comenzaban a tener una extraña marca. Un símbolo incomprensible grabado en su piel, en los lugares donde nadie podría haberlo hecho, donde ninguna mano humana podía haber tocado.